La procrastinación tiene tres ingredientes principales. Hoy te quiero hablar de esos tres ingredientes y además te quiero dejar tres tips que espero que te sirvan de inspiración para que consigas dejar de posponer y te pongas de una vez manos a la obra con tu proyecto. Vamos a ello. Hola, soy Mar Revuelta y bienvenido a mi canal Dejar de Procrastinar. Como te decía antes, hoy te quiero hablar de los tres factores, los tres ingredientes principales que dan lugar a la procrastinación. El primero de ellos son las expectativas, y es que unas buenas expectativas sobre el proyecto que vamos a hacer o lo que nos hemos planteado que tenemos que hacer o el trabajo que tenemos que realizar, tener unas buenas expectativas sobre ello nos va a alentar el optimismo, va a hacer que tengamos más autoconfianza. Cuando me refiero a las expectativas, quiere decir que si tú crees que es posible que vayas a alcanzar ese objetivo, tendrás esa motivación y esas ganas de ponerte a hacerlo. Sin embargo, si lo que sucede en tu cabeza es que lo ves inalcanzable, pues muy probablemente no te vas a poner a ello con todas las fuerzas necesarias como para terminarlo. El segundo factor, el segundo ingrediente, es la valoración. Es decir, la importancia, las ganas que tengas de hacer ese proyecto, si te gusta, si no te gusta, si te resulta aburrido. Todo esto va a hacer que tengas más o menos motivación de que te pongas en marcha, que te pongas a trabajar. Ocurre a veces que empiezas a hacer alguna actividad, algún trabajo y al principio te gusta porque supone un reto, porque estás aprendiendo cosas nuevas, te sientes activo, te sientes súper motivado, motivada, y sin embargo llega un momento cuando ya dominas este tema, lo que estás haciendo en este momento, que puede pasar que caigas en el aburrimiento, que veas que ya no encuentras esa motivación que encontrabas al principio. Recuerda, si caes en el aburrimiento es muy posible que caigas también en la procrastinación, porque todo lo que no nos proporciona una sensación placentera cuando lo estamos haciendo, al final nos va a suponer que vamos a dejarlo a un lado, no vamos a querer seguir haciéndolo porque no tenemos esa motivación. Y el tercer factor del que te quiero hablar es el tiempo. Es muy importante que tengas en cuenta el factor de demora, es decir, cuanta más demora en el tiempo, cuanto más lejos está el final de este objetivo que nos hemos planteado o de este trabajo que tenemos que hacer, esta meta que queremos conseguir, cuanto más lejano en el tiempo esté, más diluido lo veremos y más fácil es caer en la procrastinación, o bien por una falta de planificación, o bien porque no encontramos realmente, es como que no palpamos, ¿no? Ese final, está como muy lejano. Mientras que si es algo que es más en el corto tiempo, sí que podemos ver más los detalles del final, con lo cual, a más demora en el tiempo, mayor riesgo de caer en la procrastinación. Hay otro aderezo que tiene muchísimo que ver también en la procrastinación, y en este caso te hablo de la impulsividad. Una persona impulsiva normalmente se va a apuntar a todos los planes, a todos los proyectos, va a querer hacer muchísimas cosas sin pensar demasiado en todo lo que conlleva llevar a cabo ese proyecto. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el impulsivo al principio tiene muchas ganas, pero enseguida se va a desinflar, enseguida va a perder todo el interés porque realmente no había pensado a lo mejor en todo lo que suponía embarcarse en esta acción, ¿vale? Y esto me lleva mucho a enlazarlo con estas expectativas que te hablaba al principio. Cuando tenemos unas expectativas altas, te comentaba que es normal que esto nos motive, haga que tengamos más optimismo, que tengamos más motivación. Sin embargo, también hay que decir un pequeño apunte a esto, si es que un exceso de optimismo también puede llevarnos a una mala planificación, porque ya estamos como muy seguros de que lo vamos a conseguir, y sobre todo si es una meta lejana, vamos a tender a pensar, bueno, no pasa nada, no lo hago ahora puedo entretenerme en otras cosas y ya lo haré después. Es decir, el exceso de optimismo, de seguridad en sí mismo, cuando es en demasía,
la verdad que tampoco nos va a ayudar quizá demasiado, porque no nos va a ayudar a que planifiquemos como debe ser, y muy probablemente en esos casos también ocurra que al final nos veamos que el proyecto está casi en su... tienes que llevarlo a término, ¿no? Y realmente al final pues el tiempo se te come y no has hecho los pasos que tenías que dar correctos como para tener un resultado brillante o tan brillante como tú esperabas. De todas maneras, aunque el exceso de confianza sí que es un factor que lleva a la procrastinación, hay que decir que la mayoría de las veces es la falta de confianza en uno mismo lo que hace que procrastinemos. Si tú crees que no lo vas a llegar a conseguir, si no te ves capaz de conseguirlo, es muy probable que lo abandones o que incluso ni lo llegues a iniciar. Entonces, es una balanza, ¿no? Ni exceso de optimismo ni esa falta de confianza en uno mismo. Entonces, plantéate metas que sean en principio más accesibles para ti y poco a poco pues ve agrandando la dificultad, pero empieza por algo que tú veas que es asequible, que te suponga un pequeño reto, porque si es demasiado fácil muchas veces tampoco lo queremos, tampoco nos motiva, pero sí que sea un pequeño reto, pero que tú lo veas accesible, que veas que es fácil para ti. De esta manera verás como sí que poco a poco vas teniendo este incentivo de continuar, de empezar y de continuar, que es lo importante. Como te decía antes, te quiero dejar 3 tips que creo que son muy interesantes, aunque te digo que quiero que te resulten una inspiración. No hace falta que lo sigas al pie de la letra. A mí me gustaría que llegues a encontrar ese punto en ti en el cual tú puedes aplicar cosas parecidas a las que yo te voy a recomendar en este momento, o que puedas crear tus propios tips a través de estas recomendaciones. El tip número 1, en cuanto a las expectativas. Plantea tus objetivos de una forma que sea en positivo. Y cuando me refiero en positivo, no me refiero a que pienses de la manera, sí, yo puedo conseguir todo aquello que me proponga, porque todos podemos hacer todo lo que queramos. Yo no creo que esto sea así. Para realizar ciertas acciones o para conseguir ciertas metas hace falta algún tipo de preparación, o incluso no todo el mundo a lo mejor es capaz de hacer las mismas cosas con la misma facilidad. Es decir, dentro de tus posibilidades, de tus conocimientos, de tu forma de ser, encuentra algo que a ti te sea motivador. Y cuando digo lo que te decía, plantearlo en positivo, lo que me refiero es que en lugar de decir, por ejemplo, voy a poner el despertador porque no quiero ya levantarme tarde, pues puedes decir, voy a poner el despertador a tal hora porque quiero levantarme temprano. O sea, sería ese el planteamiento. Tip número 2, en cuanto a la valoración. Hemos hablado antes de que cuando encuentras que una actividad, un trabajo te resulta aburrido, enseguida perdemos el interés, pierdes el interés, nos pasa a todos. Si te ocurre esto, quizá puedes, y es un trabajo que tienes que hacer o que quieres hacer de todas maneras, pues lo que puedes hacer quizá es plantearte pequeños retos. Por ejemplo, no sé, a lo mejor estás yendo al gimnasio y al principio te sentías muy motivado, muy motivada, encontrabas unas ganas de ir porque aquello suponía, pues bueno, un avance, y de repente a lo mejor te sientes estancado, estancada, ¿no?, con lo que estás haciendo. Pues quizá puedes introducir pequeños cambios en la rutina, o si eso no te motiva, quizá puedes encontrar, pues no sé, que cambiando algo en la ropa que llevas, esto es cada uno puede encontrar su forma, pero yo conozco personas que simplemente por el hecho de ir vestidos al gimnasio de una forma que les parecía especialmente chula, pues les motivaba para ir, ¿no?, o por lo menos durante un tiempo. O quizá puedes, después del gimnasio, darte el placer de ir a tomar algo con algún amigo o alguna amiga, y que sea exclusivamente en ese momento cuando terminas del gimnasio, o darte un paseo por un sitio donde te gusta, o regalarte quizá algo de comer que te apetece. No sé, cada uno puede encontrar ahí ese pequeño incentivo que sea solamente en ese momento, o sea, algo que no haces rutinariamente, sino que lo vas a hacer solo en ese momento. Entonces, quizá te puede servir de incentivo. Busca el tuyo, es una orientación nada más. También plantea tus metas de acercamiento
y no de evitación. Nuestro cerebro siempre se va a enfocar en aquello en lo que le hemos puesto atención. Yo recuerdo que cuando estaba aprendiendo a montar en bici con mis primos cuando era pequeña, me acuerdo que, bueno, lógicamente estaba aprendiendo y tenía que poner la atención en muchas cosas, pero yo me acuerdo que cuando ya empezaba a andar, estaba en una plaza donde había unos coches aparcados y entonces resulta que yo tenía mucho miedo de chocarme contra los coches. Entonces, ¿qué pasaba? En lugar de pensar, voy a girar, yo pensaba, no me quiero chocar con el coche, pero iba directa al coche y me chocaba con el coche. Tuve que aprender a poner el foco en, tengo que girar al llegar a esta parte si no quiero empotrarme contra el coche. Es decir, a lo que me refiero es que pon tu visión en lo que quieres hacer y no en lo que no quieres hacer. ¿Quieres dejar de fumar? Vale, no te lo plantees como dejar de fumar, plantéatelo como que quieres cambiar tus hábitos, que quieres tener unos hábitos saludables, porque quieres respirar más fácil, porque quieres tener más fondo cuando haces ejercicio, porque quieres subir las escaleras de tu casa sin ahogarte, por ejemplo. Eso sería plantearlo como una meta de acercamiento en lugar de evitación. Verás cómo te será mucho más fácil mantener el foco y perseverar y conseguir esa meta que tú quieres conseguir. Y en cuanto al tiempo, este es el tercer tip, porque es muy importante, aunque sea el tercero no quiere decir que sea el menos importante. Si es un objetivo que tú te has marcado y el final está a muy largo plazo, como tú vas a tener que dar ciertos pasos hasta llegar hasta el final, divide este objetivo final en pequeños objetivos chiquititos, de tal manera que sean metas cortas. Es decir, si te has planteado que quieres, no lo sé, ir al gimnasio, como hablábamos antes, pues plantéate pequeñas metas al principio. Por ejemplo, simplemente planificar cuál es el gimnasio que más te conviene. ¿Es uno que está más cerca o es uno que realiza unas actividades que a ti te van mejor? Y eso plantéatelo como la primera meta. La primera meta sería a lo mejor hacer una prospección de los gimnasios que más te interesan. La segunda meta, pues, ¿qué puedes necesitar como equipamiento para lo que tú quieres hacer? Eso podría ser una meta, porque no es lo mismo el equipamiento que necesitas para hacer clases de boxeo, por ejemplo, que para ir a hacer bicicleta, ¿eh? Entonces, que sean todo pequeñas metas, y además yo te diría algo, como un tip extra, que celebres cada pequeña meta, es decir, cuando hayas terminado, cuando hayas conseguido esa meta, aunque sea pequeñita y te parezca que no va a ninguna parte, si no hubieras dado ese paso no seguirías al siguiente, con lo cual celebra esa pequeña meta. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí ha llegado este vídeo, que espero que te haya sido inspirador, que espero que te ayude a ponerte en marcha, a movilizarte y a conseguir dejar de posponer y ponerte manos a la obra. Bueno, si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal si quieres informarte más sobre la procrastinación, sobre cómo dejar de posponer y alcanzar tus metas. Y bueno, te diría que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos y por favor compártelo con todas las personas que tú creas que les puede interesar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.